Ezequiel Santagada, él es ambientalista titular de IDEA, y que nos explique, porque vimos un hilo bastante interesante donde él pudo analizar a profundidad esta sentencia de la Corte que, como estaban diciendo muchos concejales, incluso de la ciudad de San Bernardino, ya es la última instancia, no se puede hacer nada. Y bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias Ezequiel por atendernos. Buenas tardes, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, queríamos entender un poquito si nos podías explicar, Ezequiel, el camino de esta sentencia que tuvo la Corte, que dio a este tema tan polémico y tan grave sobre un tema bastante importante, como son los humedales del lago Pacaraí. Como bien decís, es absolutamente importante a los humedales del lago Ipacaraí, el sistema de humedales Ujú. del lago Ipacaraí son absolutamente trascendentes para la salud del lago. Claro. Para ponerlo en sencillo, o sea, los humedales son los que oxigenan, ¿sí?, los que depuran el lago. Para hacer una comparación, si se quiere, anatómica, básicamente los humedales son los pulmones del lago, ¿sí? Y acá lo que se está haciendo es cortar un pedacito o dañar un pedacito de esos pulmones, para que tengamos una idea bien gráfica de lo que implica este relleno en parte del sistema de humedales del lago Ipacaraí. Pero bueno, vamos a hacer un poco de historia. Yo tuve la posibilidad de acceder a la sentencia de la Corte, a la licencia ambiental que otorgó el MADE, entonces SEAM, en el año 2016, en enero de 2016, y la auditoría de esa declaración de impacto ambiental, que es lo que el decreto reglamentario de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental requiere para ir manteniendo la validez de esa licencia ambiental, de septiembre del año pasado, de este año, del año pasado. La sentencia de la Corte es de enero de este año, ¿sí?, pero esto falta ahora porque se iniciaron ahora estos trabajos, ¿sí? La historia, según el expediente, es la siguiente. Luego de la construcción de la ruta Luque Samberg, el terreno que está frente a Sunset Hills habría quedado desnivelado en relación a la ruta. Entonces el propietario de ese terreno, y se presentó como propietario el señor Carl Thomas Wynn, le solicita primero a la municipalidad y luego al MADE la posibilidad de rellenar, ¿sí?, que quería rellenar ese terreno para nivelarlo con la ruta, ¿sí? En un primer momento accede la municipalidad de San Bernardino en el año mediados, fines de 2015, y luego el señor William obtiene la licencia ambiental del MADE, entonces SEAM, en enero de 2016. Cuando pretende iniciar los trabajos, alrededor de mayo de 2016, la municipalidad resuelve revocar la autorización de relleno, ¿sí?, porque se afectaría justamente el sistema de humedales del lago Ipacaraí. ¿Qué hace la municipalidad? El intendente dicta una medida de urgencia, puede hacerlo en función de lo establecido en los artículos 99 y siguientes de la Ley Orgánica Municipal 3976 de 2010, y además envía los antecedentes al juzgado de falta por la presunta infracción de la ordenanza que aprueba el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial de San Bernardino. Obviamente se para la ejecución de este relleno. El juzgado de falta determina que hay infracción al Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. Se apela a esta decisión ante el intendente, que es lo que establece la ley. El intendente no responde, con lo cual una resolución ficta, y con estos elementos el señor Wynn va al Tribunal de Cuentas iniciando una acción contenciosa administrativa. Dentro al filo en realidad, de los 18 días hábiles para que en principio establece la ley, que modificó la ley de procedimiento administrativo para
presentar la acción con el administrativo. Menciono esto porque hay un voto en disidencia en la Corte, sobre el cual después me quiero explayar un poco. Interesante. O sea, sobre el FIDO se presenta, dentro de los 18 días hábiles, se presenta la demanda contenciosa administrativa. Esto no fue en ningún momento, o sea, el plazo de la presentación no fue en ningún momento objetado por ninguna de las partes. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el transcurso de la demanda contenciosa administrativa? Queda claro que la Municipalidad de San Bernardino dictó la medida de urgencia de manera irregular. Lo hizo sin citación de partes, no hubo ningún tipo de descargo previo. Violó el procedimiento, por así decirlo. Violó básicamente todo el procedimiento, violó el debido proceso. Lo mismo hizo el juzgado de faltas, y eso quedó probado. La Corte reafirmó esta situación, y sobre este punto creo que no hay mayor discusión. Claro. Para colmo de males, cuando la municipalidad, o sea, durante el procedimiento del Tribunal de Cuentas, la municipalidad fue bastante negligente. No presentó, o sea, dejó caer pruebas, dejó vencer plazos procesales. La verdad fue muy mal llevado todo el procedimiento administrativo previo. O sea, el dictado de la medida de urgencia fue irregular. El procedimiento ante el juzgado de falta fue irregular. Y hubo una clara negligencia durante el proceso judicial ante el Tribunal de Cuentas. Eso yo creo que no hay discusión. Por eso es que cuando escribí el hilo y llegué hasta ese punto, dije hasta acá parecería razonable inclusive lo que hizo la Corte Suprema. Porque uno lee esto bajo un prisma tradicional y digo, sí, bien, señores, acá hay una violación del debido proceso, no hay mucho más que hacer. Porque es evidente. ¿Cuál es la crítica que hay de todo esto? La Corte, lastimosamente, no tuvo en cuenta, y claramente la Municipalidad de San Bernardino no lo puso en el tapete, que en 2014 se creó por ley, en realidad ya estaba creado por decreto antes, pero se elevó a rango de ley, él establece la declaración del lago Pacaraí y sus humedales como área silvestre protegida. En 2014, la ley 52-56 estableció que el lago Ipacaraí y su sistema de humedales, hasta la desembocadura del río Salado en el río Paraguay, era un área silvestre protegida, con la categoría de manejo reserva de recursos manejados. Y la ley estableció que por un plazo de 10 años no se podía, ya estaba prohibida toda modificación en el sistema de humedales del lago Ipacaraí. Toda modificación, no establece ningún tipo de excepción. Y el artículo 8 de esta ley establece que las prohibiciones de la ley iban a entrar en vigor en el momento en que estuviera delimitado el polígono del área silvestre protegida. Esto en realidad debería haber sido un trabajo previo a la aprobación del plan de manejo del área silvestre protegida. Pero, como en el peor de los casos, esas prohibiciones entraron en vigor con la aprobación formal por parte de la autoridad de aplicación, que es la actual MADES, del plan de manejo. Y esto ocurrió en el año 2018. O sea, a partir del año 2018 y por 10 años, o el tiempo que lleve al lago Ipacaraí recomponerse, está prohibida toda modificación al sistema de humedales. Obviamente, al ser una ley sobre áreas silvestres protegidas, estamos hablando de la ley de orden público. Claro. La Corte no tuvo en cuenta esta ley. La ignoró olímpicamente. A ver, el propietario de este terreno, o sea, una vez declarado igualmente área silvestre protegida, se vendió y la municipalidad vendió esa parte del terreno. A ver, eso yo no lo sé, porque yo exclusivamente me enseñé lo que está en el expediente, o lo que está en la sentencia. Y la única persona que aparece como titular, hasta ese momento, por lo menos hasta el año pasado, es el señor Carl Thomas Wynn. ¿A quién le compró o a quién le vendió después? No lo sé. Ahora pero quien llevó el proceso adelante fue
Este señor, que entiendo que es abogado, por otra parte. Entonces, esa es la situación hoy. La Corte, lastimosamente, no tuvo en cuenta esto, porque la Corte podría haber decidido lo mismo que decidió, pero haber dejado a salvo la ejecución de ese relleno, en principio autorizado, a las resultas del tiempo, de que transcurre el tiempo establecido en la ley 52-56, que a los efectos prácticos es lo mismo que la ley de deforestación cero, pero en este caso para humedal. Claro. La prohibición es, en este caso, aparte, más que la ley de deforestación cero, pero acá es absoluta. La ley de deforestación cero establece algunas excepciones. En cambio, esta ley dice toda modificación queda prohibida. Absolutamente toda. Clarísimo. La crítica que hace es la Corte debería haber tenido en cuenta, porque obviamente no puede desconocer el derecho, y esta ley la deben aplicar de oficio. Al no haber sido planteado por las partes, yo creo que ahí es donde estuvo el error, si se quiere, involuntario, por así decir, de la Corte. Yo planteaba como posible solución, si esto pudiera ser interpretado como error material, lo cual convengamos que es, y reconozco, estudiar bastante el concepto de error material, la Corte de oficio podría corregir esto. Si tiene voluntad. Porque la única excepción, si tiene voluntad y hace una interpretación pro ambiente y una interpretación, si se quiere, pro justicia, no tiene que modificar un ápice de la resolución. Simplemente decir es que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de la ley 52-56. Punto. Nada más que eso. Ahora, Ezequiel, si ellos llegan a corregir esto, ¿qué pasa con los humedales que no se avanzan en ese relleno? ¿Cuál sería una solución que se podría dar a eso? Esta, digamos, que es la solución que sería rápida, tal vez no tan tradicional, pero que sería algo muy positivo por parte de la Corte. Yo creo que con una buena argumentación la Corte podría llegar a calificar esto dentro de un error material. Porque si no, lo contrario, a ver, la consecuencia de esto, si no, es medio que terrorífica. Claro. Porque estamos ante un supuesto objetivo de mal desempeño. Ahora, que es el desconocimiento del derecho positivo vigente. Inexcusable para magistrados del Corte Suprema de Justicia. ¿Quién votó en disidencia? El doctor Ramírez Calle. Ramírez Calle. Y lo hizo justamente por un tema, no por un tema ambiental, pero por un tema de conteo de plazos. Él ya viene hace rato en la sala penal, y eso está generando ahí algunas cuestiones, sosteniendo que el plazo de 18 días para interponer la acción contenciosa administrativa son corridos, porque es una acción autónoma. No está corriendo un plazo procesal. Eso es lo que él sostiene. A mi gusto, eso viola la garantía de igualdad, porque yo Estado sí tengo 18 días hábiles para contestar la demanda contenciosa administrativa. Y cualquier abogado entiende perfectamente bien que no son lo mismo en cuanto a tiempo como para elaborar una demanda y o contestarla, 18 días corridos y 18 días hábiles. Pero es el criterio del doctor Ramírez Candia. Por eso él vota en disidencia. Él vota por, digamos, no hacer lugar a la acción del señor Wynn, simplemente por una cuestión de conteo de plazo en la presentación de la acción contenciosa administrativa. No hay ninguna referencia a la ley 52-56 ni a ninguna otra cuestión. Él mata el proceso en su voto exclusivamente por el conteo de plazo. Eso es el punto de vista judicial. ¿Cuál sería la alternativa? Hay dos alternativas posibles. A mí lo que me llama la atención es no que el MADES en 2006 haya dado licencia ambiental para este relleno, porque en teoría no estaba en vigor las prohibiciones de la ley 52-56. Estamos antes de 2018. Porque aparte, en esta licencia ambiental, el MADES dice, bueno, puede ir hasta 18 metros al solo efecto de nivelar el terreno, pero sin afectar los humedales naturales secundarios. Que establece algunas medidas de mitigación. El problema es que el año pasado, en septiembre del año pasado, aprueba la auditoría, menciona la ley 52-56. Y al mencionar la ley 52-56, debería haber dicho, señores, acá una modificación
en el marco jurídico, yo no puedo autorizar hoy la continuación de este proyecto de relleno. Sin embargo, lo hizo. Sí. Obviamente, este acto es nulo. O sea, si lo vemos a la luz de la nueva ley de procedimiento administrativo, que no está en vigor todavía, pero sus principios se aplican, es nulo de nulidad absoluta. Porque la fundamentación jurídica de este acto administrativo no tiene sustento, porque va expresamente contra lo que establece una clarísima disposición legal. Esto es, el MADES podría revocar la licencia ambiental sin ningún tipo de problema. Y revocando la licencia ambiental, eso debe inmediatamente suspender. Más aún, el MADES lo que debería hacer en tanto autoridad de aplicación de la ley de recursos hídricos, es decir, bien señores, esto se suspende hasta que venza el plazo de la ley 52-56, pero para mantener la sanidad de los humedales, ordenar la remoción de este relleno. Obviamente no lo va a hacer a cargo de la persona que cuenta con la autorización. Claro. Porque acá hubo un error del Estado. Yo creo que bien podría pedirle al NOPC que colabore en la remoción de este, por supuesto bajo supervisión de los técnicos del MADES, en la remoción de este relleno para volver lo más, digamos, de la mejor manera posible al estado natural de esos humedales. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué pasa con el señor, con el propietario de este inmueble? Porque se puede afectar eventualmente su derecho de propiedad. Claro. Se puede mandar al Estado perfectamente. De hecho, el abogado decía, bueno, vamos a exigir una indemnización, decía, si es que... Corresponde, a ver, si hay una afectación al derecho de propiedad, se resuelve con una indemnización. Que plantee el pedido ante el Estado paraguayo puede perfectamente tapar esos daños y reconocerle, o bien no, pues que demande una indemnización. Pero ese es otro tema, es una cuestión patrimonial. Claro. Que se va a resolver en un capital e intereses. Acá no se resuelve en capital e intereses el daño al sistema de humedales del lago Ipacaraí. Estamos hablando de valores absolutamente distintos. Uno es una cuestión monetaria. Sí. Y el Estado tiene la solvencia como para hacerle frente. Sin ningún problema. El problema acá es que lo que no se va a poder restaurar, y peor, va a generar un daño en cadena, es afectar la sanidad del sistema de humedales, que como dice, son los pulmones del lago. Claro. Que de hecho se ve incluso en el relleno una parte y el agua ya prácticamente. Es difícil de esconder eso, o sea, es muy evidente. Totalmente difícil, totalmente difícil. Aparte se van a hacer construcciones, va a haber residuos cloacales. Obviamente se pide que haya una planta de tratamiento de efluentes. Yo lo subí digamos la declaración de impacto ambiental al Twitter, y habla de una planta de tratamiento de efluentes, pero no es una cuestión de tratamiento de efluentes. Acá hay un sistema de depuración natural del lago, que es el sistema de humedales. Eso no se puede afectar. Es un área de conservación estricta, porque aparte es dentro de un área protegida. Y la ley es bien clara. Ahora, si hay alguien que se sienta afectado por esta ley, porque el Estado tomó la decisión soberana de priorizar el ambiente en pos del bien común, y si eso afecta el derecho de un particular, pues el particular tiene todas las garantías del sistema jurídico paraguayo para pedir una justa indemnización. Y se resuelve de esta manera. Y la Corte tomar y revivir este tema, ¿verdad? Corrigiendo ese error material que lo mencionabas. Claro, para darle una solución rápida. La otra alternativa es que la Municipalidad de San Bernardino esta vez haga las cosas bien, sin violar el debido proceso, y dicte una medida de urgencia como corresponde, no pisoteando derechos de terceros. Creo que ahora lo que hicieron fue, en esa zona habían como 16 terrenos, de los cuales solamente 3 no pudieron ellos parar. Creo que la Junta se reunió y revocó la licencia que le habían dado o el permiso que le habían dado inicialmente. Por eso hay que ver. Honestamente no sé qué ocurrió después. Yo me limité a leer lo del fallo. Sí me parecería interesante que la Corte dé alguna señal. Y yo creo que en esta situación, dado que es un error que quiere tan burdo, y claramente por lo burdo puede entrar dentro del concepto de error material, la Corte mañana mismo puede agarrar y decir, aclara el acuerdo de sentencia número 37, creo que del 13 de enero de 2021,
en el sentido de que lo resuelve sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 52-56 del 2014. Punto. Se acaba el problema. Se acaba el problema. Bueno, pero dependemos entonces de la voluntad, voluntad por sobre todo que tengan ellos otra vez. Es una interpretación pro ambiente, pro justicia, pro bien común, claro, del artículo 387 infinia del Código Procesal. Y aparte, o sea, es lo que corresponde en estricto derecho, no hay ninguna, en materia de fondo digo, ¿no? claro. Acá el problema es de índole procesal, pero eso con una interpretación, insisto, pro ambiente, pro bien común, por parte de la Sala Penal de la Corte, lo resuelven mañana y se acabó el problema. Interesante, realmente. Ahora, ¿deben hacer solamente de ellos o algún ciudadano puede urgirle? No sé cómo es el procedimiento realmente para que esto se pueda, o solamente tiene que nacer de ellos. Como los errores materiales se puedan corregir de oficio en la etapa de ejecución, que es lo que estamos ahora, lo puede hacer la Corte de oficio. También lo podría solicitar cualquier persona invocando la protección de intereses difusos establecido en el artículo 38 de la Constitución. Acá nadie estaría pidiendo algo. A ver, nunca hay que olvidar que nuestro artículo 38, a los efectos de la protección de intereses difusos, llámese ambientales, del consumidor, de patrimonio cultural, o cualquier otro que por su naturaleza haga el patrimonio colectivo, establece una acción popular. No tengo que invocar una afectación propia, claro, sino tengo que pretender defender una porción del ambiente, en este caso, una porción del sistema de humedales del lago Ipacaraí, y mencionar que ha habido una violación al derecho vigente, más nada. La acción popular y viene del derecho romano. Y la tenemos consagrada en el artículo 38, al solo efecto de la protección, insisto, del ambiente, del derecho del consumidor, patrimonio cultural u otros que hagan, o que por su naturaleza hagan el patrimonio colectivo. Realmente interesante. Tal vez podría plantearlo, no sé, el titular de la CONALAIFA, Renato Más. Claro. Pero la Corte yo creo que podría actuar de oficio, siempre y cuando se salve este escollo interpretativo procesal acerca de los alcances del concepto de error material. Yo sé que esto puede ser chocante desde un punto de vista tradicional, lo entiendo perfectamente. Pero acá no estamos hablando de una situación tradicional. Bueno, muy complejo. Y aparte, realmente. la señal jurídico-política sería, digamos, contundente. Claro, salvar. No es lo mismo que lo haga una instancia técnica como el MADE, que bueno, el MADE vive cambiando de opinión. Yo he visto, y esto parece tragicómico, pero lo he visto con mis propios ojos, hace unos años, la licencia ambiental de un puerto sobre el río Paraguay pedía un plan de manejo de cetáceos, ballenas, en el río Paraguay. Y eso contaba con la aprobación oficial de la SEAM. O sea, la SEAM desaprueba cualquier cosa. Lastimosamente, eso sí. Realmente no hay criterio. Agarra un plan de manejo de un puerto, copia y pega, lo manda y tiene altas chances de que pase. Lastimosamente es así. Después se sufren las consecuencias, obviamente. Bueno, acá estamos viendo. Sí, así mismo. Quien debería haber frenado esto de entrada era el MADE. Claro. Pero en el MADE no sabemos cómo funcionan las cosas, lastimosamente. Hay gente de primer nivel en el MADE, me consta, conozco a muchos técnicos, gente de primera, pero también hay un grupo de bandidos. Claro. Lastimosamente es así. Y no es para despreciar la zona, porque tiene una vista espectacular y obviamente que eso puede atraer incluso y puede entusiasmar a muchos poderosos. Está bien, pero a cosa de que yo hoy, a ver, yo si fuera poderoso, yo ni loco pongo mi dinero ahí. Voy a tener una vista espectacular por cuánto tiempo. Claro. Después de tener una vista espectacular a una cloaca. Totalmente. No, pero es que es así. Me sacas el pulmón. A ver, es que esto es así de sencillo. Voy a tener una vista espectacular por cuánto tiempo. Bueno, está bien, si quiere comprar el terreno y vender el desarrollo inmobiliario, se forrará primero. Disculpen, el estúpido que compra ahí. Está comprando una hermosa vista a una gran cloaca. Claro.
Entonces, yo no invertiría ni un centavo, y hay un montón de lugares hermosos en San Bernardino como se lo puedo hacer. Hermosos. Sí, yo entiendo, la gente quiere estar cerca del lago. Hay lugares, y bueno, y si no, pues a ver, esto es crear propiedad donde no existe. Es crear valor artificialmente. Si yo quiero una propiedad con vista al lago, tengo que revisar mi cuenta bancaria, nada más que eso. Si me da el bolsillo, compro, y si no, no compro. Sí. Es muy simple. La verdad que es tragicómico, por así decirlo, pero bueno. Sí, seguramente habrá algún tiempo chusco que quiere comprar, mira, compré por 2 pesos una cosa como esta. Criminales. Sí. No. Bueno, depende en todo caso ya entonces de la Corte para que esto para que pueda tener una solución rápida por de pronto. Depende en parte de la Corte, o sea, la Corte podría dar una solución, cortarlo esto definitivamente. Depende del MADE y depende también de la Municipalidad de San Bernardino, pero principalmente acá quien puede cortar esto de raíz es la Corte. El MADE también, pero bueno, lo del MADE es, no sé, con piolita, siempre todo es con piolita lo del MADE, lastimosamente. Claro. Depende mucho del titular de turno, del equipo. Sí, de los intereses que hay en juego y de lo presionado, ¿no?, que se pueda llegar a sentir el ministro de turno, porque no olvidemos que es una figura política. Pero acá en estricto derecho, lastimosamente acá la Corte se olvidó de aplicar una ley, está vigente. Sencillo. Así mismo. Y bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por este contacto. Te agradecemos por todo este abordaje que nos diste, realmente muy interesante conocer del otro lado y que realmente todo al final recae por lo menos en una solución más rápida en la Corte, ¿verdad? Entonces, esperemos que tengan la voluntad política y jurídica de hacerlo. Y ojalá que sea. Muchísimas gracias, Ezequiel, muy amable. Gracias, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.